creo que todos ustedes me conocen y fundamentalmente en este recorrido histórico de la extensión. Yo ya en los 90, bueno, participé en distintas instancias. Ya en los 90 era secretario de extensión de la UNER en ese momento, y a partir de los 90 precisamente, y a partir de ahí, bueno, si bien siempre he estado en algunas otras funciones y también un rol docente, pero extensión permanentemente ha sido una de las cuestiones centrales, conjuntamente con esta mirada de la educación superior y de la planificación y evaluación, ¿no? Eh, y cuando hablamos de extensión, hablamos de esta función sustantiva que es muy significativa para las universidades nacionales y que tiene mucho que ver con una impronta que se le ha dado en los últimos 30 años, concretamente, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Yo sigo siendo miembro permanente, cofundador de la Unión Latinoamericana de Extensión, en su versión que se refundó, y a partir de ahí también en Grupo Montevideo y a nivel nacional, ¿no? Y, y siempre decimos que es muy importante este tema de la institucionalización de la extensión, ¿no? La extensión formando parte de la vida institucional junto con la docencia y la investigación, a tal punto que nuestra universidad fue la primera universidad, y creo que lo sigue siendo, por lo menos por el registro que tengo de universidades latinoamericanas y argentina, que incorporó justamente la integración, la integralidad de las funciones, la integración de las funciones con la docencia y la investigación a nivel estatutario. Nuestra universidad tiene incorporado en nuestro estatuto esa integración, si bien desde el primer estatuto de la universidad, que fue en 1924, nuestro primer estatuto, obviamente la universidad se crea en 1919, pero el estatuto, bueno, hubo una definición del 1922 y de ahí en adelante, ya tenía la extensión como formando parte de sus políticas institucionales, ¿no? A tal punto que a fines de 1930 ya la extensión, bueno, tenía muchos instrumentos la UNL. La UNL en 1930 ya tenía una editora de libros y publicaciones, tenía una radio, tenía un centro importante de investigación, tenía una escuela de oficio, la escuela de oficio, bueno, había ya una cantidad de instrumentos, así que imagínense de que la extensión en nuestra universidad tiene una larga historia que no tiene, bueno, que tiene su explicación, ya que nace desde el movimiento reformista, y la reforma universitaria instituye, incorpora la extensión como una de las funciones sustantivas. Y de ahí también a la misión social, que algo vamos a decir ahora. Bueno, a los efectos de esta convocatoria, lo que quiero decir es que el tema de extensión tiene una densidad de desarrollo teórico, conceptual, metodológico, de instrumentos muy, muy grande. Y de ya que de todas las instancias que vamos impulsando, bueno, tanto en las cátedras lectivas, optativas, en posgrados, y participando en carreras de posgrado de distintas características, pero que se incorpora la extensión, la verdad que hemos ido profundizando teórica y conceptualmente de la extensión, incluso, bueno, modestamente también decir, hemos ido creando posicionamientos teóricos y conceptuales para la extensión que hoy se reconocen en toda Latinoamérica, ¿no? Decía que a los efectos de esta convocatoria, dejar claro algunas cuestiones centrales que van a orientar lo que ustedes ya venían haciendo, los presentes y futuros proyectos, y fundamentalmente algunas cuestiones también, eh, si se quiere, programáticas, importantes para ser tenidas en cuenta a la hora de pensar una práctica. Yo cuando digo práctica hablo de proyectos de extensión en sus distintas modalidades, pueden ser las prácticas de extensión de educación experiencial, como nosotros las llamamos, eh, que son, en realidad, está abierta, que son prácticas socioeducativas que se denominan en el sistema. Nosotros bueno, tuvo una denominación especial en la UNL por su enfoque y recorrido. O sea que cuando pensamos en una práctica,
tal vez el punto de partida, la primera gran pregunta es, ¿de qué extensión estamos hablando? Cuando hablamos de extensión, ¿de qué extensión estamos hablando? Y hacemos esta pregunta porque ya con esa pregunta estamos aceptando que existen distintos posicionamientos de extensión, posicionamientos de enfoque políticos, ideológicos, acerca de esta función sustantiva que en su definición más amplia representa el vínculo de la universidad con su medio social productivo, digamos, el Estado y con sus distintos actores, ¿no? Tal es así que la primera definición de extensión surge en la Universidad de Oviedo a fines del siglo XIX, donde en su estatuto establece esta definición, ¿no? Que la extensión es toda actividad extramuro que hace la universidad. En ese tiempo había este concepto de las universidades encerradas en muro, porque obviamente era así, y entonces la extensión empezó a significar como las actividades extramuro que hacían las universidades, para representar ese vínculo con su medio, ¿no? Con su medio social, productivo, económico. Bueno, hay toda una historia de la extensión, no me voy a detener en este tema, pero sí entonces la primera pregunta a los efectos de cuando pensamos en una práctica es esa, ¿no? ¿De qué extensión estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces hacemos la primera pregunta esta de qué extensión estamos hablando, donde vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre esta conceptualización que le estamos dando de extensión, ¿no? O sea que cuando nos encontramos ante la convocatoria de proyectos, más allá de su modalidad, digamos, hay detrás un desarrollo teórico conceptual, por lo menos del tipo de extensión que estamos trabajando nosotros. Acá más que nada, digamos, es un desarrollo, bueno, de un trabajo mucho más amplio, pero que vamos a repasar rápidamente. Nosotros, bueno, yo largo con algunas preguntas que siempre hacemos a la hora de pensar la extensión y su práctica, ¿no? Primero, una pregunta importante, ¿desde qué paradigma educativo estamos planteando estas prácticas? Si la educación como un bien social, un derecho humano fundamental, o un servicio. Y bueno, dentro de eso, cuando nos posicionamos en la educación, bueno, decimos que el modelo, el paradigma educativo es la educación sociocrítica, entonces también nos preguntamos qué significa este modelo educativo sociocrítico, ¿no? ¿Cómo se manifiestan las relaciones entre autonomía, pensamiento crítico, democracia, calidad y pertinencia, que son los principios fundamentales donde se asientan nuestras universidades en general nacionales, y que tienen mucho que ver con su recorrido histórico, ¿no? Bueno, ahí fuimos profundizando en las últimas décadas, diría yo, este concepto de misión social, porque por ahí hay una confusión muy grande de la misión social de la universidad, que por ahí de pronto se la asocia solo a la extensión, ¿no? Y también hay una confusión, bueno, y más que confusión, hay como una puja de planteo respecto a la responsabilidad social universitaria que viene de otra tradición y con otros planteos, ¿no? En realidad, cuando hablamos de misión social de la universidad, estamos hablando de la universidad en su conjunto y de qué manera la universidad en su conjunto bueno, aporta a ese concepto de misión social algo, si nos queda tiempo vemos, ¿no? Decimos de que en la universidad hay diálogo de saber y conocimiento, bueno, nos preguntamos realmente si es así y en qué consiste, digamos, y obviamente cómo se da o cómo se debería dar este diálogo, ¿no? Decimos también que la extensión es una función sustantiva, entonces ahí nos preguntamos que, ¿por qué decimos que la extensión es una función sustantiva? ¿Desde qué lugar, digamos, desde qué supuestos teóricos estamos diciendo que la extensión es una función sustantiva con un igual, bueno, si quiere, nivel de análisis y de realización que la docencia y la investigación, ¿no? ¿De dónde se fundamenta, ¿no? Y también lo mismo, ¿no? Decimos que entendemos la extensión como prácticas de una perspectiva sociocrítica, bueno, y qué es lo que estamos estableciendo con esto, ¿no? ¿Cómo y de qué lugar se establece el vínculo Estado, universidad, sociedad
en una práctica, ¿cómo se da este vínculo? ¿Se da, digamos, entendemos que se debería dar? ¿De qué manera? Digamos, bueno, ¿cómo adquiere relación ese vínculo Estado-Universidad-Sociedad? Obviamente de entrada, sosteniendo que la universidad pública es parte del Estado y parte de la sociedad, ¿no? Una pregunta importante a la hora de una práctica y a la hora de lo que, bueno, pretendemos que deje una práctica, ¿no? Que tiene que ver con esta pregunta central a nivel de la universidad y su perspectiva y su desarrollo. ¿Qué profesionales forman la universidad pública? ¿Cómo se forman ciudadanos críticos comprometidos socialmente? Porque decimos que nos interesa muy buenos profesionales, pero en estas épocas, ¿qué significa un buen profesional? Y también decimos que nos interesa formar ciudadanos críticos comprometidos. Bueno, ¿de qué manera las universidades entonces forman buenos profesionales? Que también hay toda una discusión, a ver a qué nos estamos refiriendo, y cómo se forman ciudadanos críticos comprometidos, ¿no? Y en este sentido aparece una gran pregunta, ¿no? Que ha dado lugar a algunas publicaciones, bueno, ustedes lo pueden, digamos, pueden contar esas publicaciones en la página misma de la universidad de extensión, ¿no? Bueno, hay varias publicaciones aparte de todos los artículos de las ediciones de la revista MAGE, ¿no? ¿Es posible pensar otras formas de enseñar y aprender? Y cuando pensamos en una práctica, ¿es posible que esa práctica se transforme en un espacio de enseñanza y aprendizaje diferentes? Bueno, son preguntas que vamos haciendo, ¿no? Y lo mismo en la investigación, ¿no? Digamos, y su relación, que quién la define, y también la misma pregunta, ¿no? Si es posible pensar en otras maneras de producir conocimiento, y de qué manera la extensión y su práctica pueden contribuir significativamente a esas nuevas maneras de producir conocimiento. Bueno, hay un conjunto de consideraciones en el término de innovación social también, y de qué manera lo concebimos y qué relación tiene con este tipo de prácticas. Y nos preguntamos también si la universidad es parte de un proyecto inclusivo, ¿no? Bueno, con esta parte de bloque de preguntas termino también, bueno, por lo menos digamos presento, en esto hemos seleccionado algunas preguntas de las tantas que por ahí se han ido formulando, es ¿qué dificultades y fortalezas se dan en el proceso de integración? Bueno, estamos planteando entonces la necesidad de avanzar y de transitar justamente políticas y prácticas integradas, la docencia, extensión y la investigación, donde se integran la docencia, extensión e investigación. Entonces nos planteamos, digamos, qué gesto, digamos, de qué lugar, digamos, bueno, sobre qué base se plantea esta integración y bueno, fundamentalmente qué dificultades y fortalezas pueden tener. ¿Cuál es el rol del conocimiento y la integración de las funciones sustantivas? Digamos, hay una cuestión central cuando nos preguntamos de qué lugar se plantea esta integración y de qué manera la integración de las funciones sustantivas resignifica esa misión social de la universidad y obviamente, digamos, si tomamos con referencia la reforma universitaria, más de 100 años de existencia, bueno, de qué manera ha contribuido y qué manera también se proyecta a futuro pensando justamente en esto de resignificar las universidades. Bueno, como ustedes podrán percibir, a esta altura ya hay muchas preguntas y obviamente, digamos, hay también muchas respuestas, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos de qué extensión estamos hablando y de qué tipo de práctica de que estamos hablando, eh, por lo menos deberíamos, bueno, digo, no pretendemos que de entrada nos constituyamos todos en expertos en educación y extensión, pero sí por lo menos reconocer, digamos, sus dimensiones, sus alcances, sus enfoques conceptuales, sus categorías teóricas y de análisis, por lo menos, digamos, en sentido general que se están planteando a la hora de pensar una práctica. Ustedes también se preguntarán, bueno, todo esto tenemos que recorrer para llevar a cabo una práctica de salud en tal barrio y contribuir, digamos, bueno, a disminuir los casos de dengue en ese barrio. Bueno, nosotros siempre decimos que ese tipo de trabajo y de práctica se pueden hacer, obviamente. Ahora, se realiza, digamos, de una manera extraordinariamente rica y con muy sinérgica, si realmente esto, digamos, tenemos
medianamente en claro qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que pretendemos generar y qué es lo que pretendemos también proyectar. Porque en esa práctica no solo podemos ir a resolver un problema concreto, puntual o del momento, sino también con esa práctica nos involucramos en sectores sociales, productivos, etcétera, o socioproductivos, o socioculturales, para ir generando vínculos entre la universidad y esa comunidad para trabajar hoy, que puede ser el problema del dengue, pero también puede mañana o simultáneamente empezar a pensar otras formas que ese barrio y esa localidad y esa región puedan bueno, contar con mejor calidad de vida y por lo menos pensar juntos en un desarrollo diferente, ¿no? Bueno, este es el primer capítulo de preguntas, pero me parece que es importante recorrer muy someramente, fundamentalmente, y llegar a las dimensiones conceptuales que estamos planteando a la hora de una práctica. La pregunta es, ¿qué dimensión, digamos, qué conjunto de dimensiones conceptuales existen en esa práctica, en ese proyecto de extensión, en esa práctica de educación experiencial a la hora de llevarla adelante? Bueno, acá solamente digamos, un comentario respecto, digamos, a esta referencia de la reforma universitaria que de 1918, que justamente la tenemos como referencia, ya que la reforma instituye, bueno, suma un modelo de universidad diferente a lo existente y diferente a lo que luego se crearon, ¿no? Y justamente asentado en un conjunto de principios fundamentales que tienen que ver justamente con ese modelo de desarrollo que hoy es el que ha dotado bueno, la Argentina y muchos sectores, y muchas universidades de Latinoamérica y el Caribe. A tal punto que, bueno, quienes bueno, hayan podido estar presentes en la tercera conferencia regional para América Latina y el Caribe que impulsó la IESAL a los 100 años de la reforma universitaria que se hizo en Córdoba en el 2018, justamente bueno, se pudo percibir justamente la fuerza y la actualidad que tienen justamente estos principios fundamentales de la reforma y cómo también se han proyectado, ¿no? Y cuando hablamos de misión social, digamos, de la universidad, tiene que ver justamente de qué manera, desde la investigación, la extensión y la docencia, se contribuye significativamente a la sociedad y al Estado, ¿no? En términos, obviamente, bueno, de formación de ciudadanos críticos, en términos de generación de conocimientos, para desarrollos sustentables, de estilos determinados de desarrollo, así como también cómo a través de la extensión se contribuye a solucionar problemas, o aportar a las soluciones, problemas concretos de la sociedad en todas las situaciones, digamos, siempre decimos donde se detecta un problema, es posible que la universidad pueda contribuir, digamos, a su solución. Y también establecer ese vínculo con el Estado en el cual la universidad forma parte, ¿no? Entonces la misión social justamente interpela las distintas funciones sustantivas. Y la integración de las funciones sustantivas también resignifica y ha resignificado a lo largo de todo esta más de 100 años a la propia universidad. Porque miren, lo que ha cambiado, porque la gran pregunta es, bueno, ¿ha cambiado los principios fundamentales de la reforma? Digamos, bueno, hoy son desactualizados, hoy no tienen, digamos, sentido. Bueno, al contrario, digamos, los principios se han ido hasta revalorizando en todos sus términos. Pero lo que sí ha habido un cambio significativo es en el conocimiento, ¿no? Lo que ha cambiado en estos 100 años es justamente el conocimiento de la manera que circula, la manera que se genera, la manera que transforma. El conocimiento ha dejado de ser solo un factor de la producción para pasar a ser producción en sí mismo, y hoy obviamente nuestra sociedad y el mundo entero bueno, viene experimentando cambios extraordinarios justamente por este desarrollo del conocimiento, ¿no? Se estima de que en 15 años, 20 años, nuestra sociedad y nuestras propias instituciones educativas van a ser diferentes. De aquí 15, 20 años,
la mitad de las carreras que van a existir todavía no han sido creadas, y el 40% de las carreras existentes van a ser diferentes, porque obviamente, digamos, van a cambiar, digamos, en su característica, ¿no? Fíjense la extraordinaria transformaciones, no las que va a haber, sino las que están ocurriendo en el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, la misión social, obviamente, digamos, que adquiere un valor significativo para el futuro, presente y futuro. Por supuesto que lo que le pido es que me corten porque yo me engancho. Así que, pero ya vamos a llegar tengan un poquito de paciencia nomás, que ya vamos a llegar al corazón del tema. Bueno, acá solamente decir entonces que cuando hablamos de esa integración de las funciones sustantivas, la integración de la docencia con la extensión y la investigación, en esto de pensar otra manera de enseñar, de producir, y esto de pensar otras maneras de generar conocimiento, estamos diciendo que es posible hacerlo porque hay un sustrato, hay un factor fundamental presente en las distintas funciones sustantivas que justamente posibilita pensar y repensar justamente esta integración, ¿no? Y este factor, este sustrato, es el conocimiento. Y depende de cómo, cuando hacíamos la pregunta esta, que por qué llamamos sustantiva a las tres funciones, es porque cada una de estas funciones tiene un rol central frente al conocimiento. Entonces, en la medida en que el conocimiento circula, se pone en juego para los procesos de enseñanza-aprendizaje, se crea y se recrea, y en la medida en que ese conocimiento contribuye significativamente a la función social de la universidad, a la transformación del medio, a la solución de problemas, es donde estamos en presencia justamente del conocimiento en ejercicio de cada una de las funciones. Y por eso es importante, entonces, y es posible pensar la integración de la extensión de la docencia y la investigación, ya que hay un sustrato que lo une. Y en esto le adelanto que cuando hablamos de extensión, hablamos de esta posibilidad de ampliar los espacios, justamente de crear y recrear conocimiento, y de ampliar los espacios para llevar adelante el acto educativo que tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje. Justamente cuando estamos hablando de esta integración de las funciones sustantivas, estamos hablando de concebir una extensión donde ampliamos en realidad los espacios áulicos, el aula se convierte en ese espacio social donde transcurren procesos de enseñanza y aprendizaje, y ese espacio social también se convierte en un gran laboratorio social para llevar adelante procesos de construcción, desconstrucción y vuelto a construir nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, fíjese la riqueza que tiene este enfoque, ¿no? Ya salimos de lo tradicional, ya salimos de esas posibilidades donde solamente se llevaban adelante procesos de enseñanza-aprendizaje en un espacio físico, en un edificio, en un aula de la tradicional, digamos, donde ya ese espacio se transforma en ese laboratorio social, en ese amplio espacio donde se dan lugar problemas, como decían Alicia Camillioni, ¿no? Las cuestiones reales, concretas, las cuestiones singulares, que, digamos, y auténticas en el hecho de real, ¿no? Cuando abordamos un problema concreto, obviamente lo hacemos en ese contexto, y al abordar un problema concreto es donde nos da la posibilidad de llevar adelante procesos de enseñanza y aprendizaje, donde todos pueden enseñar y todos pueden aprender en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Ustedes bueno, han tenido alguna experiencia en prácticas de extensión de educación experiencial, y seguramente han podido percibir que al abordar ese problema concreto en la sociedad, bueno, obviamente nos empezamos a imaginar otras maneras de justamente poner en juego conocimientos, los disciplinares, los más integrados, para llevar a cabo esos procesos de enseñanza-aprendizaje al buscar soluciones o propuestas de soluciones a problemas concretos, ¿no? Y esto, digamos, bueno, cambia y recambia, o sea, o posiciona de otra manera el acto educativo que se genera en ese ambiente, ¿no? Bueno, acá más que nada es
poner, y bueno, y esto se lo dejo nada más, que un conjunto de objetivos que tienen que ver con esta integración de funciones sustantivas, y que desde ya también estos objetivos tienen que ver con, a la hora, bueno, cuando planteamos, a la hora de imaginarnos una práctica de extensión, ¿no? Cuando imaginamos una práctica de extensión, se pone en juego este sentido de la democratización del saber y del conocimiento. Hay una búsqueda de construcción social de los conocimientos y de apropiación e innovación, digamos, para a la hora de abordar y proponer, y a la hora de transformar. En esa práctica se lleva adelante procesos de formación en el sentido de ciudadanos críticos comprometidos. Hay un, una, un imaginario de ese nuevo, de graduado que se está, digamos, que se está formando justamente con con una toma de conciencia diferente a que si la formación sea solamente, digamos, en un espacio áulico y de encierro, ¿no? Esa práctica convoca una integración de las funciones. En esa práctica se aporta una sociedad más inclusiva, justa, solidaria. Bueno, hay un sentido de transformación social. Cada práctica realmente implica ese desafío de aportar en términos de transformación, ¿no? Hay una responsabilidad y profundización de esa misión social que le hablaba hoy, y cultural de la universidad. En esa práctica se aporta la calidad universitaria, un tema que en esto hemos participado en congresos de calidad universitaria, ¿no? Podemos detenernos mucho tiempo, que por qué se da, digamos, por qué decimos que esa práctica y este enfoque contribuye de manera significativa a la calidad universitaria, ¿no? Por supuesto que acá no vamos a responder todas las preguntas, porque si no, no nos vamos más, ¿no? Pero sí dejar planteado por lo menos, digamos, algunas cuestiones centrales. En esa práctica hay un compromiso, digamos, con respecto a las políticas públicas y el desarrollo sustentable. Digo esto porque todo problema que abordamos la sociedad tiene que ver con está relacionado con uno o más políticas públicas que se vinculan con ese problema, ¿no? Entonces, obviamente que al abordar ese problema, digamos, hay un vínculo en términos de políticas públicas. De ahí es que en la convocatoria de los proyectos siempre le piden, bueno, de qué manera está vinculado con las políticas públicas la propuesta que ustedes van a llevar adelante, ¿no? Y esto tiene su razón de ser. Y si no hay ninguna política pública, está la posibilidad también, o si la política pública está ausente, está la posibilidad que esa práctica ponga en visibilidad las políticas públicas ausentes, digamos, que deberían estar y no están, digamos, en ejercicio, ¿no? Y por lo tanto los organismos que son organismos de aplicación de las políticas públicas que también están ausentes. ¿Cuántas políticas públicas tenemos ausentes en las complejidades de nuestro problema cotidiano si vamos a cualquier comunidad o sector social, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está el ministerio? ¿Dónde está tal actor que debería estar y no está presente, ¿no? Bueno, y el aporte, obviamente, a través de esa práctica, es sumar un granito de arena, aporte de la universidad, obviamente, al desarrollo, al sentido de la democracia en su faz no solo política, sino social, desarrollo social y también cultural, y al aporte de la universidad al desarrollo local y regional, ¿no? Bueno, esto está planteado en general en las políticas institucionales de los instrumentos que las universidades han ido diseñando, pero aparece claramente cuando hablamos de las políticas de extensión y cuando concretamente traducimos esa política en una práctica concreta, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Puedo tomar un mate y hacemos algún comentario, por lo menos si no hablo yo solo? ¿Se entiende? Es vertiginoso esta introducción, pero más que nada me gustaría, bueno, alguna opinión de ustedes, ¿no? No se fueron, están por ahí, ¿no? Estamos. Sí, 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 sí. Sí, para los cerebros técnicos y prácticos como el mío, tengo que concentrarme y tratar de traducirlo a la práctica. Y es verdad, cuando uno ve
Nosotros, por ejemplo, que con Sandra estamos en la evaluación de los coloquios finales de la carrera de analista, muchas veces vemos las técnicas analíticas y yo a veces cuando las leo me pregunto, ¿las terminan así? ¿Por qué? Porque en realidad los alumnos describen lo que realmente hacen en la práctica. Entonces de ahí surge la problemática de tendríamos que ir desde el laboratorio a la planta para ver realmente cómo están las técnicas, que el alumno pueda aplicar lo que aprende, porque es un ida y vuelta. Si el alumno, a través de las prácticas de extensión, puede nutrirse del laboratorio en la planta, sería el laboratorio real, y nutrir con lo que a lo mejor las diferencias que haya en la práctica. No sé si me entienden. No sé Sí, si me totalmente. entienden. Sí, sí, sí. Es decir, y poder a partir de esa experiencia, que si uno la va trabajando con el alumno, animarse a decir, mirá, yo aunque sea pasante, o aunque esté haciendo el trabajo final, puedo enriquecer desde mi aprendizaje en esto, animarse a formar ese equipo, ¿no? Porque muchas veces los chicos cuando empiezan a trabajar han heredado de nosotros, de los padres, de los abuelos, ese miedo a opinar en el trabajo al principio, ¿viste? Entonces Sí, sí. uno aprender con el respeto a poder explicar y decir, mirá, yo lo aprendí de esta forma, que también la empresa pueda convivir con el alumno, aunque sea en el durante el trabajo de extensión, hace que también respete al alumno, porque están los que han aprendido, que a lo mejor hace 30 años que están trabajando, y te dicen, yo siempre lo hice así, y titulé la leche, y es un color rosa chicle cuando titulan, y nosotros les enseñamos que al primer tono rosadito clarito ya está. Claro. Entonces, está bueno tratar de llevar la extensión al laboratorio, como vos decías, al laboratorio del campo de acción, al laboratorio real, llevar esa teoría y tener confianza, que es así, que uno cuando se encuentra con la realidad, hay algunas cuestiones que están desaprendidas, que necesitan el profesional técnico, pero también hay que ponerse del otro lado, tenerle paciencia a la empresa, tenerle paciencia a la gente que lo ha trabajado así, al operario. Y eso, bueno, para mí la extensión es muy positivo. Para mí la extensión tiene que ser un paso obligatorio, es sí o sí se tiene que dar, sí o sí se tiene que dar. Mira, lo que vos decís, Mariela, lleva, digamos, a esto de recuperar algunas historias, que casualmente cuando se dio en la universidad la discusión, porque obviamente algunos veníamos trabajando hace mucho, mucho tiempo en esto de pensar otra manera de enseñar y aprender y esto de incorporar este tipo de prácticas curricularmente, ¿no? Hasta que en el 2007, bueno, se dieron todas las condiciones para, el Consejo Superior aprobó la primera definición de la incorporación curricular de la extensión en todas las carreras de la universidad, ¿no? Y fíjate vos que llevó como 3 o 4 años centrar justamente qué tipo de práctica es la que estábamos hablando, ¿no? Y de ahí es que adoptamos este enfoque teórico, conceptual, digamos, muy bien fundamentado, con un gran recorrido de la educación experiencial. Por eso nuestras prácticas, en este sentido, en esta integración, se llaman prácticas de extensión, con justamente las dimensiones conceptuales que ya vamos a ver, de educación experiencial. No reducirla solamente a las prácticas socioeducativas, que en muchas universidades se plantean alguna aproximación de estas prácticas socioeducativas donde en definitiva no se sabe muy bien qué es, digamos. Nosotros justamente con la educación experiencial es donde nos permite aplicar estas prácticas no solo en un barrio, no solo en una comunidad, no solo en cualquier tipo de comunidades, sino también en todo tipo de espacios donde se llevan a cabo, obviamente donde hay una realidad concreta y donde estas prácticas se pueden llevar adelante. Entonces, digamos, muy bien la consideración, porque la verdad que cuando hablamos de educación experiencial hablamos justamente de la posibilidad de que los estudiantes se formen y también, digamos, participen en este proceso de enseñanza y aprendizajes en situación real, ya sea
en una fábrica, ya sea en un medio social, ya sea en un barrio, ya sea con una comunidad aborigen, o ya sea abordando cualquier problemática social en cualquier situación, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que tiene importante, ¿no? Yo en esto como para entrar justamente, porque esta es la parte central cuando nos preguntamos de qué extensión estamos hablando, ¿no? Bueno, acá más que nada no voy a hacer todo un desarrollo histórico, pero sí decir de que existen distintos modelos, tradiciones de universidad a lo largo de la historia, y que esos modelos de universidad han dado lugar a distintas tipologías de extensión, ¿no? Y de ahí es que cuando nos preguntamos de qué extensión estamos hablando, tienen que ver también con los modelos y las tipologías de extensión, ¿no? Le decimos que la extensión hay una relación directa con el desarrollo académico, científico, tecnológico, ideológico, histórico, institucional de cada universidad, y que la extensión también tiene que ver con el contexto político y social de cada época y de cada país. Siempre ponemos, más que nada, la referencia, el ejemplo, que si decimos que la práctica es esencialmente democrática, que hay una democratización del saber y del conocimiento, si decimos que una práctica tiende a empoderar la sociedad, tiende a generar distintos espacios de participación, etcétera, etcétera, entonces también decimos de que esta práctica solo se puede llevar a cabo con toda esta plenitud justamente en procesos democráticos. En procesos antidemocráticos o en dictadura, esto es lo primero que se cercenaba, ¿no? Y también decir, bueno, que justamente ahora vamos a entrar en esto, que desde una perspectiva sociocrítica y reformista, bueno, se identifican, cuando nos preguntamos de qué extensión estamos hablando, identificamos entonces distintas dimensiones conceptuales en esta definición de la extensión, en esta definición de la práctica, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan, lo que sigue es el corazón que da respuesta justamente a esta pregunta de qué extensión estamos hablando. Entonces, cuando ustedes piensan, bueno, y en todo caso repasen las prácticas o los proyectos que ya tuvieron, y cuando piensan en un nuevo proyecto, están presentes por lo menos, y esto es lo que hemos identificado después de un largo camino de análisis y de haber estudiado una gran cantidad de prácticas. Como digo, una gran cantidad, por ahí no nos creen, pero estamos hablando de 8.000, 9.000 prácticas a través de congresos, de prácticas de todo, no solo en Argentina, sino también en toda Latinoamérica. Identificamos, porque el objetivo era identificar qué es lo que se ponía en juego en este tipo de prácticas, ¿no? Entonces nos quedamos con por lo menos 5 dimensiones conceptuales que están presentes o deberían estar presentes en este tipo de práctica. Hay una dimensión académica institucional sustantiva, ¿no? Si decimos que la extensión tiene un rol central frente al conocimiento, justamente, digamos, desde el conocimiento, la extensión, digamos, tiene que ver con esto de la democratización del conocimiento en cada práctica, esto de la búsqueda de la transformación a través de la práctica, esto de la puesta en juego, en diálogo del conocimiento, de ese conocimiento con el diálogo de otros tipos de conocimientos a los efectos de abordar problemas concretos, ¿no? Entonces, en esta dimensión académica institucional, digamos, a la hora de plantear una práctica, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es, cuando abordamos un problema concreto, bueno, pónganle, bueno, la desnutrición infantil en un barrio, ¿no? ¿Qué conocimiento estamos poniendo en juego? ¿Cuál es el conocimiento validado, científico, académico, de desarrollo, que estamos poniendo en juego para abordar esa problemática, ¿no? Y cómo hacemos también, y de qué manera planteamos ese diálogo entre ese conocimiento con el conocimiento de la sociedad, ¿no? En este sentido, nosotros usamos mucho a nivel de enfoque social esta doble hermenéutica que planteaba Giddens, justamente donde decía que en este tipo de trabajo, en este tipo de prácticas se ponía en juego, se ponía en diálogo, hasta de tensión y también, digamos, en construcción, el conocimiento científico o validado o académico con el conocimiento de la población, ¿no?
Entonces, pero acá hay una cuestión importante en la práctica. Ese conocimiento que ponemos en juego no es estático. Se crea y se recrea a medida que la práctica se desarrolla, ¿no? No es que nosotros vamos con un dogma diciendo este es mi conocimiento y acá lo estamos imponiendo, sino que ese conocimiento con el cual vamos es el punto de partida para abordar esa complejidad, pero al ponerse en diálogo con los conocimientos de esa población, se empieza a producir lo que Salvarez habla de la hibridación del conocimiento. Se empieza a generar nuevo conocimiento a la hora de abordar un problema concreto, ¿no? De tal manera que de esa práctica surgen nuevas líneas de investigación, surgen nuevos trabajos de extensión, hasta incluso surgen nuevas maneras de enseñar y aprender. Y esa es la riqueza, digamos, de este tipo de trabajo, ¿no? Digamos, ponemos en juego conocimiento, pero lo ponemos en diálogo también con el conocimiento que existe en ese ámbito, en esa comunidad, en ese ambiente, y a su vez se empieza a generar, a medida que caminamos juntos, justamente una hibridación de ese conocimiento donde cada uno y cada una de las partes se va enriqueciendo de esa nueva situación, ¿no? Bueno, la segunda dimensión, esto no está en orden jerárquico, sino que son 5 dimensiones que están jugando. Existe la dimensión social en términos de transformación, a tal punto que así como en la primera dimensión decimos, no hay práctica de extensión que no ponga en el juego, en ejercicio conocimiento, acá también en la dimensión social decimos, no hay práctica de extensión que no busque justamente o que no contribuya a la transformación, al cambio, digamos, a generar condiciones de superar un problema, una situación determinada, ¿no? Si nosotros miramos del principio de la práctica al final de la práctica, esa transformación debe estar presente. Y cuando hablamos de transformación, no solo la transformación de ese problema que queremos, digamos, que estamos abordando, sino nosotros mismos como equipo y el equipo de la universidad y estudiantes, docentes y todos los que participan, también experimentamos una transformación en ese proceso, o deberíamos experimentar si estamos hablando de una práctica profunda, crítica, sociocrítica. Tiene ese sentido. Cuando hablamos de una práctica sociocrítica, estamos hablando justamente y una educación crítica, estamos hablando de una contribución en términos de transformación. ¿Se entiende? Entonces, cuando abordamos un problema es porque estamos planteando, digamos, las posibilidades de solución o aportar a la solución de ese problema concreto, ¿no? Por lo tanto, es todo un tema, es así, el recorte que hacemos del problema y a qué definimos problema, ¿no? Pero ese ya es otro capítulo. Pero acá es muy importante entender, entonces, esta cuestión, ¿no? Que existe una práctica de este tipo cuando realmente profunda y crítica, cuando se da un proceso de transformación. La tercera dimensión que está presente en este tipo de práctica es una dimensión comunicacional dialógica, sumamente importante en este tipo de práctica, a tal punto que decimos que no hay práctica profunda, crítica, transformadora, que no se dé en un ambiente de diálogo, en una interacción, en construcción mutua, ¿no? Pero para esto también decimos que para que esto se dé, debe existir un proceso, debe estar mediado por un proceso de empatía, de alteridad, de otredad. Esto de reconocer al otro, que el otro me reconozca y que podamos construir y crecer en las diferencias. En esto de, cuando hablamos de otredad, tiene mucho que ver con esto, digamos, esa consideración que tenemos con el otro, ese otro en el cual establecemos un vínculo para llevar adelante un proceso de cambio y de transformación, ¿no? A tal punto que decimos que no hay práctica de extensión que no se dé, digamos, profunda y crítica de este tipo de extensión que no se dé en estos términos, donde justamente ese intercambio de logos, porque cuando hablamos de diálogo, no solo estamos hablando del vínculo, digamos, del vínculo comunicacional, digamos, que se puede establecer en cualquier tipo de práctica, sino que estamos hablando de entendimientos.
nos ponemos de acuerdo con el otro, digamos, nos esforzamos para entender al otro y ese otro que me entienda, ¿no? Estamos hablando justamente de procesos de entendimiento, no solo de, bueno, el hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Digamos, sino que estamos hablando de esto de profundizar ese vínculo. Y en esa posición dialógica, digamos, también se da un proceso muy interesante, que estamos hablando de diálogos de saberes y de conocimiento. Estamos hablando de diálogos también interdisciplinares. Estamos hablando de la posibilidad de establecer, al abordar una problemática determinada en ese ámbito, de ponernos de acuerdo en distintas miradas, ¿no? Y también admitir, digamos, que existen otros diálogos, que existen otras dimensiones disciplinares y que se pueden generar mucho mayor riqueza al abordar esas soluciones, ese problema concreto, justamente de distintas miradas disciplinares, ¿no? Fíjese la riqueza que tiene este tema del diálogo, ¿no? Es por eso cuando construimos una práctica, cuando diseñamos, ahora que ustedes están en la instancia de diseño, es muy importante justamente resolver una pregunta central. Ese problema que ustedes están identificando, ¿para quién es problema? ¿Es problema para el otro? Porque si para esa comunidad o para ese otro, eso que pretendemos, digamos, que hemos identificado como problema y pretendemos darle una solución, no es un problema, estamos en un problema, no vamos a transformar nada. Eso requiere justamente ponernos de acuerdo con ese medio, con ese sector, justamente con esa comunidad, para trabajar junto un problema sentido, un problema reconocido, un problema, digamos, que en conjunto lo definimos como problema, ¿eh? Se entiende entonces que por eso no es un detalle a la hora concreta de diseñar un proyecto o una práctica. Todo diseño de proyecto de práctica es a partir de la identificación de una situación, problema y de un problema concreto. Ahora, ¿qué recorte estamos haciendo? ¿Es problema porque yo lo veo como un problema, digamos, y que lo caracteriza como un problema? Pero, ¿qué pasa con ese medio? ¿Lo ven como un problema? ¿Eh? Entonces, bueno, esta dimensión es muy importante, igual que las otras, ¿no? Bueno, hay una dimensión pedagógica, decimos, en una práctica de extensión, ya sea un proyecto, una práctica socioeducativa, de educación experiencial, del que sea, ¿no? Y cuando decimos que hay una dimensión pedagógica, es justamente, digamos, estamos adelantando esta posición, que en esa práctica, digamos, ese espacio social que se ha transformado en mi práctica, hemos salido del aula, el aula se ha transformado en ese espacio, digamos, social de aprendizajes, en esa comunidad de aprendizajes, se puede dar procesos de enseñanza y aprendizaje, donde todos los partícipes pueden enseñar y pueden aprender, digamos, en distintos niveles y posiciones, ¿no? Entonces nuestros estudiantes pueden y aprenden significativamente con el problema, con la situación, pero también nuestros estudiantes, y esto lo hemos experimentado en muchísimas prácticas, nuestros estudiantes también pueden enseñar, digamos, aparte de esa comunidad, lo aprendido, digamos, y ya el camino que han ido recorriendo. Y nuestros docentes, obviamente que digamos, participan en ese proceso, en el proceso de enseñanza, pero nuestros docentes y equipo también aprenden de esa nueva situación, digamos, social, donde empieza a producirse esa hibridación de conocimiento. Y ese medio social también aprende, pero también nos enseñan muchas cosas, ¿no? Es impresionante, digamos, los aprendizajes que el medio universitario tiene cuando escucha, digamos, y cuando sabe, digamos, interpretar, digamos, lo que ese medio social intenta decir, nos intenta explicar y hasta incluso nos intenta enseñar, ¿no? Entonces, se produce justamente un proceso, esta dimensión pedagógica aparece en una, o digamos, emerge
como justamente una dimensión muy rica, digamos, si justamente la entendemos. Ahora, obviamente, si vamos con la soberbia a decir, nosotros solo tenemos el conocimiento, ¿qué nos va a enseñar esta comunidad? Digamos, obviamente que vamos a ver solo lo nuestro, digamos, pero les puedo asegurar que en una práctica profunda, crítica, sociocrítica, ese proceso se da siempre y permanentemente se da, ¿no? Y nos asombramos cuando ese otro pueda, bueno, obviamente, digamos, también nos enseña su vivencia, su historia, su cultura, etcétera, etcétera. Pues en la última dimensión que reconocemos en este tipo de práctica hay una dimensión ética y ética política, ¿no? Cuando decimos, esa práctica que llevamos adelante no la hacemos de cualquier manera, ¿eh? Por un lado hay una posibilidad de reproducir de manera social y cultural un conjunto de principios y valores. En esa práctica se ponen en juego esos principios y valores fundamentales que lo ponemos en juego y se van reproduciendo. Principios fundamentales que tienen que ver justamente con esto que decía, ¿no? Con la otredad, con la alteridad, con el respeto, con las generaciones de condiciones y profundizar condiciones democráticas, con esto de justamente generar condiciones de la educación para la paz, de la educación, digamos, de determinado sentido, del desarrollo, etc., ¿no? Entonces, hay una cuestión de, siempre decimos, no vamos y hacemos cualquier cosa de cualquier manera, digamos. Buscamos la mejor manera en función de estos principios fundamentales, ¿no? Y también, en este tipo de práctica, como decía hoy, siempre está vinculado a problemas, a políticas públicas, ¿no? Cualquier problema de la sociedad, y esto es un ejercicio que hemos hecho en muchísima instancia y con muchísimos actores, y siempre que identificamos un problema en la sociedad, ya sea local, a nivel de alcance regional o nacional, siempre están vinculados, pueden estar vinculadas a políticas públicas. Entonces la cuestión acá central es de qué manera también esa práctica puede contribuir a mejorar, puede contribuir a, digamos, a perfeccionar, puede contribuir, digamos, justamente al desarrollo, digamos, de políticas públicas y obviamente la participación del Estado en cada una de esas políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema central cuando hacemos la pregunta de qué prácticas de extensión estamos hablando. Cuando ustedes se imaginan una práctica de extensión, hagan este ejercicio, siempre le decimos, definan la propuesta, definan el proyecto, pero en un momento pregúntense, bueno, ¿de qué manera juegan cada dimensión, están presentes cada dimensión sustantiva, cada dimensión, perdón, conceptual que estamos reconociendo en este tipo de práctica? ¿Se entendió hasta ahí o me siguieron? Bueno, gran parte de ustedes ya lo han Sí, ejercitado, ¿no? Sí, sí, José. sí, perfecto, Gustavo. Sinceramente, me hace recordar cuando cursaba algunos seminarios, cuando recién se empezaba a charlar todas estas cuestiones. O sea, cuando uno piensa en el proyecto, por ahí se empieza a pensar dar una solución a una respuesta, digamos, a esa comunidad o donde tenga pensado trabajar ese proyecto, pero no es solamente eso, es todo un entorno, estudiante, comunidad, universidad, extensión, la facultad, la carrera, o sea, son muchas aristas que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en estos tipos de proyectos de extensión. Me Exactamente, parece José. Y esto, miren, se complementa, esto lo titulo nomás por tiempo, porque quiero cerrar algunas cuestiones de la propuesta concreta, digamos, de esta convocatoria, ¿no? Esto se vincula a lo que llamamos categorías teóricas y de análisis a la hora de pensar una práctica de extensión, y que tiene que ver justamente con un posicionamiento de qué educación estamos hablando, desde qué lugar de la universidad, esa relación conocimiento-poder. Ustedes saben de que en cada práctica existe ese ejercicio permanente justamente de poder y de qué manera también circula ese conocimiento, ¿no? Porque si decimos que nuestra práctica es esencialmente una propuesta de transformación, también hay un cálculo permanente de ejercicios de poder para lograr, digamos, justamente esa transformación. Entonces no es menor el tema, esto puede dar lugar a muchos seminarios, congresos y cursos
en esta relación conocimiento y poder, ¿no? Bueno, obviamente la sociedad en la cual estamos trabajando, digamos, nosotros si desarrollamos una práctica en un sector social determinado, tenemos que profundizar la mirada justamente en ese espacio social en el cual trabajamos, en su historia, de qué manera se generó el problema, caracterizar ese problema, por qué lo decimos que problema, cómo se llegó a este problema. Bueno, todo esto tiene que ver con esa caracterización de la sociedad. Obviamente esta relación de comunicación y educación, alteridad, empatía y otredad, que lo trabajamos mucho en cada práctica, que se debe generar condiciones. Obviamente toda práctica tiene que ver con este ejercicio de la democracia, políticas públicas, desarrollo sustentable. Por eso lo caracterizamos como, bueno, como categorías teóricas de análisis a la hora de pensar la práctica, ¿no? Bueno, acá más que nada es donde decimos, bueno, obviamente que es lo que ustedes ya conocen, ¿no? La universidad ha ido generando distintos instrumentos para llevar adelante esta política. Bueno, los proyectos de extensión en sus distintas modalidades. Y esto que llamamos, lo que llamamos la integración de la docencia y extensión en este tema de la integración de extensión con la docencia de las prácticas de extensión de educación experiencial, es lo que la universidad ha ido construyendo en todos estos años, concretamente desde el 2007, donde se disparó con la posición de la universidad, hasta ahora, de cómo el camino que hemos seguido para llegar, digamos, incorporar este tipo de prácticas a los procesos de enseñanza-aprendizaje curricularmente, y también pensar otras maneras de evaluar estas prácticas, pues si decimos que otra manera de enseñar y aprender es otra manera de evaluar. Y esto obviamente tiene referencias en numerosos autores, bueno, y donde se ha posicionado justamente este planteo. Yo, si ustedes me permiten unos minutos, salgo un segundito de acá y voy voy al otro. Me disculpan un segundito, taller, formulario, representación, planificación. Voy a este Power, que más que nada es para dejarle algunas referencias que tienen que ver con la planificación de la práctica, ¿no? Digamos, ustedes disculpen lo vertiginoso que voy, pero quiero dar algunas indicaciones de qué lugar se piensa, digamos, el proyecto, ¿no? En esto más que nada no voy a entrar a las disquisiciones de los distintos posicionamientos de proyecto y tipología, sí decir de que, sí lo ven, ¿no? Sí, sí. Cuando hablamos ustedes se van a encontrar tanto en la idea proyecto, en los formularios, de cualquier tipo de proyecto en la universidad, se van a encontrar con una estructura, ¿no?, de proyecto que yo creo que ustedes, cada uno ha tenido alguna experiencia en ese llenado, ¿no? En realidad hay un supuesto ahí que muchas veces no se explicita, pero ese tipo de formulario tiene que ver con una referencia de planificación, ¿no? Digamos, estamos hablando de, adoptamos justamente un posicionamiento de planificación que nosotros hemos seguido históricamente, lo que es la planificación estratégica situacional, hemos seguido permanentemente a Matus, y bueno, y obviamente enriquecido por otras propuestas, pero fundamentalmente Matus ha contribuido significativamente a este tipo de posicionamiento. Entonces, acá, digamos, algunas preguntas disparadoras cuando a la hora de pensar, y esto está en la idea proyecto, en los proyectos de extensión esto está claramente planteado, ¿no? ¿Qué es lo que se le pide, ¿no? Nosotros primero nos preguntamos cuáles son los problemas más importantes que dan origen al proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que se debe, digamos, definir? ¿A qué campos problemáticos están relacionados? Y cuando hablamos de problemas, bueno, ya lo dijimos hace un ratito, ¿no? Ese problema debe ser una situación problemática y un problema concreto construido, y construido con la comunidad con quienes, digamos, vamos a establecer, digamos, ese trabajo, ¿no? O sea que acá el mejor, como siempre decimos, el mejor problema es aquel que se construye de manera colectiva, ¿no? Porque en realidad pasamos de las
de la subjetividad, digamos, de cada uno en la mirada de una situación, a la intersubjetividad, digamos. Estamos poniéndonos de acuerdo, buscamos consensos y acuerdo para definir justamente a qué llamamos problema y si realmente toda esa comunidad que participa en esa definición está de acuerdo con ese problema, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, es muy distinto a nivel urbano decir el problema, digamos, es los residuos, la basura en la calle, ¿no? A decir que el problema es una sociedad, digamos, que consume y una sociedad que genera residuos y que, digamos, en todo caso los residuos en la calle, digamos, maltratados, pasan a ser una manifestación de un problema de fondo. Porque no es lo mismo diseñar un programa municipal, por ejemplo, digo municipal porque la municipalidad es la que tiene la responsabilidad indelegable de hacer una buena gestión de los residuos, no es lo mismo generar un programa donde nos preocupamos por limpiar la basura de la calle, de generar un programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, justamente para atacar las causas de esa manifestación de ese problema. Entonces, fíjense en este ejemplo lo importante, digamos, de clarificar muy bien si el problema que ustedes están abordando es un problema con profundidad, digamos, y identificar muy bien qué es lo que se está generando, o si es una manifestación de otro problema. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces abordamos las manifestaciones de los problemas, pero por ahí de pronto no vamos a la profundidad de qué es lo que está generando esos problemas. Por ahí tomamos de nutrición infantil y nos centramos justamente en el niño que está desnutrido, pero no vamos a las causas sociales y económicas y culturales que está provocando que ese niño esté desnutrido, ¿no? Entonces, bueno, acá están un conjunto de preguntas. ¿Cómo identificamos este problema? ¿Qué dimensiones tienen? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son las causas y consecuencias que tiene ese problema, ¿no? Esas preguntas nos tenemos que hacer permanentemente a la hora de definir, bueno, con cierta claridad ese problema. Y esa definición requiere siempre convalidarla, esa definición requiere siempre trabajarlo con por lo menos algunos actores, asociaciones o sectores, digamos, donde vamos a trabajar, digamos. No podemos sobrevolar, mirar y decir, no, bueno, acá está el problema. No, no solo nosotros tenemos que identificar el problema, sino que el problema tiene que ser identificado de una manera conjunta, acordado, consensuado. El problema identificado es sentido por la comunidad. Fíjense, cuando ustedes definan la práctica, ese problema que van a trabajar en su práctica, bueno, es identificado como problema. Participó, por lo menos algunos actores de ese medio social participaron de esa identificación, digamos, tienen algún tipo de aproximación, de vínculo. ¿Qué alcance territorial presenta dicho problema? ¿Cómo es su situación comparado con otras comunidades? ¿Existen políticas públicas activas con sus organismos de aplicación actuando en dicho problema? Digamos, si cuando ustedes caracterizan el problema, preguntarse, bueno, pero acá, ¿quién tiene que estar atendiendo este problema? ¿Y quién no está en todo caso, digamos, atendiendo el problema debiendo estar? Esto es muy claro en las políticas de salud. No sé si Susana, no la veo en este cuadrito, está ahí presente, pero cuando hablamos de políticas de salud, digamos, Sí, acá estoy. ahí está. Cuando hablamos de política de salud, digamos, obviamente, cuando hablamos de cualquier problemática de salud, bueno, hay organismos que deberían estar, la universidad nos suplanta a los organismos de aplicación en cada problema. Y acá, obviamente, el problema de salud tiene competencias municipales, nacionales, provinciales, y hay organismos especialmente creados para atender ese problema. La pregunta es, ¿se está atendiendo o no se está atendiendo? ¿De qué manera mi proyecto, mi práctica puede contribuir, digamos, a que justamente esto se trate de una manera mejor, ¿no? ¿Cuál es el mapa de conflictos sociales vinculados al problema? Mire, muchos de nosotros hemos sido evaluadores
en todo orden de proyecto, ¿no? Yo la primera pregunta que hago siempre es, o una de las primeras, ¿no? Es cuál es el mapa de conflicto que uno hace, ¿no? Porque obviamente detrás de un problema siempre hay, digamos, situaciones, digamos, que han originado, originan. Hay sectores, digamos, muchas veces que le conviene el problema, que en realidad, que, que en realidad no hacen ningún esfuerzo para solucionar el problema porque hay intereses puestos en juego, y hay sectores que obviamente, digamos, están vinculados en ese conflicto. Entonces, tener claro también, digamos, porque justamente de ese análisis de conflictos sociales es donde se vincula con quiénes vamos a trabajar. Y cuando hablamos de poder, ¿con quiénes generamos condiciones de poder para transformar ese problema, ¿no? Así que, digamos, es muy importante en esto. Mire, me acuerdo siempre en una ciudad muy, muy sentida, bueno, fue concretamente la Universidad de Mar del Plata, ¿sí? Donde había un programa de adicciones, ¿no? Donde el programa era adicciones y obviamente eliminar, digamos, la circulación de la droga en barrios muy calientes de Mar del Plata, donde se jugaba la vida y la muerte, ¿no? Y justamente, digamos, una pregunta fue esa, y la verdad que nos dimos cuenta que por ahí de pronto el equipo, en realidad, digamos, estaba describiendo un problema, sobrevolando el problema, y no obviamente, digamos, participando activamente en generar condiciones de transformación. Porque también es cierto que la generación de condiciones de transformación tienen que ver justamente con ese ejercicio de poner en juego, digamos, en situaciones altamente conflictivas. Y ahí la pregunta concreta es, ¿con quién trabajar esas complejidades, ¿no? Donde tiene implicancia de todo tipo y bueno, obviamente con todo lo que significa, ¿no? Acá. Bueno, acá preguntas también que están en la guía que ustedes van a repasar, ¿no? ¿Qué actores, organizaciones, organismos públicos, instituciones podrían aportar o ayudar al proyecto? O sea, ¿qué actores están vinculados, ¿no? Bueno, y también hay una pregunta importante, ¿no? ¿Quiénes no están de acuerdo? Si ustedes detectan hay actores que no estén de acuerdo, que se resisten justamente a las propuestas de cambio. Hola, ¿me están escuchando, no? Bueno, entonces decíamos que algunas preguntas ahí o partes que a ustedes les piden, ¿no? ¿Qué actores, organizaciones o organismos públicos o instituciones son las que pueden participar del proyecto, ¿no? Obviamente, quien trabaja en ese medio, si ustedes ya están trabajando, también puede detectar, digamos, quiénes pueden estar de acuerdo, quiénes no pueden estar de acuerdo, ¿no? Bueno, ahí le pide, hay una disquisición que se hace, digamos, una propuesta, digamos, esta característica, una práctica de extensión puede estar dirigida, digamos, a determinados sectores, ¿no? Entonces ahí hay una diferenciación que se hace, donde, digamos, en qué sectores se pretende vincular o cuáles son los actores o sectores que, con quienes, digamos, o comunidad con quienes son destinatarios de los resultados del proyecto, ¿no? Y también si se le pide identificar los socios del proyecto, o sea, ahí es donde aparecen las organizaciones, las instituciones, los organismos, con quienes ustedes van a trabajar, digamos, mano a mano, ¿no? Digamos. Entonces se hace ahí una diferencia que, digamos, es marcada, ¿no? Una cosa es a dónde va a estar dirigido el proyecto, digamos, y cuál es, digamos, la comunidad y alcance que va a tener, y otra cosa son los actores, las instituciones con quienes se trabaja, ¿no? Bueno, obviamente que en esto es muy importante ir definiendo la finalidad, y en la idea proyecto de los proyectos de extensión le pide qué finalidad. En realidad la finalidad es como el horizonte que plantea el proyecto. En realidad en la estructura del proyecto una cosa son la finalidad, los propósitos, objetivos generales y objetivos específicos y actividades, ¿no? La finalidad es como el horizonte, como los lineamientos, digamos, a alcanzar, digamos, en algún momento con el proyecto, digamos, qué visión, digamos, y qué propuesta tiene el proyecto en ese sentido. Y obviamente, una vez definidos los objetivos son los que
van definiendo las actividades, ¿no? De ahí es que en este tipo de construcción se llama marco lógico, porque uno va definiendo objetivos generales, objetivos específicos, y las actividades dando respuesta a cada objetivo específico, ¿no? Y el conjunto de objetivos específicos dando respuesta al objetivo general que se plantea en cualquier proyecto, ¿no? Entonces acá, ¿cómo participan los actores externos y qué rol tienen? Porque acá es muy importante cuál es el rol que nos damos en conjunto y qué rol van a tener los actores sociales, las instituciones, los organismos que participan. Eso es muy importante, digamos, que ustedes de antemano lo identifiquen. Cuando es una práctica de extensión de educación experiencial, bueno, ahí con quién se va a trabajar y también en la práctica, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, qué rol va a tener esa vecinal o esa ONG o esa institución o ese organismo, de qué manera va a participar. Porque no solamente puede participar en la actividad, sino también seguramente puede participar también en la evaluación de los resultados y colaborar justamente en el proceso de esa evaluación colaborativa, ¿no? ¿Qué estrategias se han delineado relacionadas con la factibilidad y sustentabilidad del proyecto? Bueno, la gran pregunta acá es, bueno, hacer un análisis, una vez que ustedes diseñen el proyecto o la propuesta, la pregunta es, bueno, ¿qué grado de factibilidad usted mismo, digamos, qué mirada crítica hacen el proyecto en su factibilidad? La pregunta ¿es posible llevar adelante el proyecto? O sea, con los objetivos que nosotros estamos planteando, las actividades, con los recursos, con el equipo, con los participantes, ¿es posible lograr los objetivos, esos objetivos? Y también la sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad es qué es lo que deja el proyecto en condiciones para seguir, para que se continúe, ya sea estando en la universidad o no estando. Si la situación problema, digamos, permanece, ¿cómo hacemos posible de crear condiciones y capacidades para que la misma comunidad pueda llevar adelante, digamos, ese tipo de proceso, ¿no? ¿Se entiende, digamos, un poco la diferencia ahí entre factibilidad y la sustentabilidad futura del proyecto? ¿Es posible alcanzar los resultados esperados en el tiempo estimado con los recursos y el equipo de trabajo? Bueno, esta es la pregunta que por ahí nos hacemos a la hora entonces de analizar este tipo de factibilidades o de... Acá es donde yo decía, esto es un breve comentario nomás, que nuestro posicionamiento en la planificación estratégica situacional, donde concretamente cuando planteamos un proyecto, lo que estamos planteando es este imaginario que estamos planteando de esa situación deseada, ¿no? Describimos un problema, hay una situación inicial, hacemos un análisis de esa situación inicial, donde partimos del problema, lo caracterizamos, lo construimos socialmente, digamos, ponemos en discusión justamente esa situación problema y ese problema concreto. Y el proyecto en realidad es ese planteo que estamos haciendo, esa imagen objetivo, dónde queremos ir, ¿no? Dónde queremos llegar. En este tipo de planificación hay un recorrido, este recorrido obviamente no es lineal, sino que hay arco de coyuntura, como dice ahí, una trayectoria de pasar de una situación inicial a una situación deseada, ¿no? Y donde ahí es donde se construyen una serie de estrategias justamente para lograr eso. Ahí en este cuadro está planteado de que si no hacemos nada, si dejamos justamente sin ningún tipo de intervención, esa situación inicial en el tiempo se transforma en una situación futura, ¿no? Digamos, en realidad, en general, si no hacemos nada ante una situación problema y un problema, esa situación futura, de aquí un año, 2 años, un tiempo determinado, puede estar esa situación mucho más agravada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de proyectos, son intervenciones para transformar justamente esa realidad que nos interesa transformar. Y de ahí es que en todo tipo de este tipo de proyectos hay
digamos, distintos momentos, que es lo que plantea Matu, ¿no? Hay un momento explicativo, el inicial, ¿no es cierto? Hay un momento de imagen objetivo, un momento normativo, hay un momento estratégico, que son todas las estrategias que nos damos para hacer factible el proyecto. Esto en el diseño. Y hay un cuarto momento, que es el momento táctico operacional, es el proyecto poniéndose en marcha, ¿no? El proyecto ejecutándose. Y Matu lo que plantea, es lo muy interesante en esto, Matu dice de que, ahora lo vamos a ver, miren, Matu dice de que en realidad hay toda una relación que hace Matu respecto a la realidad, ¿no? Dice que cualquier problema, digamos, nosotros hacemos siempre un recorte, ¿no? De esa realidad inconmensurable, digamos, que está marcada ahí, no es que la realidad sea como un huevo, ¿no? Pero esa realidad que no tiene recorte, digamos, la realidad inconmensurada, pasamos a dos niveles, ¿no? En todo problema, ¿no? Hay una totalidad analítica, digamos, que es el contexto, la situación problemática, es la mirada global que deberíamos hacer en cada problema, y una totalidad operativa, que es el problema concreto situado donde vamos a trabajar. Entonces, Matu lo que dice es que hay siempre en esta construcción hay dos niveles, ¿no? Uno de mayor globalidad y uno de mayor especificidad. Imagínense como un bosque donde, por un lado, digamos, tenemos, bueno, hay algo que nos indica que ese bosque, digamos, está enfermo, digamos, sus especies están enfermas, entonces hacemos una mirada global del bosque, digamos, que puede ser por dron, sobrevolamos el bosque y vemos justamente cómo está a nivel global y con qué está relacionado ese bosque, cuáles son, digamos, sus entornos y sus relaciones, etc. Pero para saber qué es lo que está pasando en ese bosque con esas especies, tenemos que analizar cada árboles o sus especies, ¿no? Entonces nos metemos a analizar en esa mayor especificidad, investigamos el problema en la mayor globalidad, en esta columna del ver, ser, que es la parte situacional, analizamos la situación general, ¿no? Digamos, damos una mirada general, pero en la de mayor especificidad investigamos el problema, ¿no? En los objetivos, digamos, en lo que queremos hacer, hay una mirada global donde identificamos la visión, ¿no? Eso es la visión, en los proyectos se llama finalidad, cuál es la mirada global del proyecto, digamos, es dónde queremos ir. Pero en la de mayor especificidad construimos los objetivos generales, específicos, el conjunto de actividades que estamos planteando, ¿no? Y acá en el poder ser, Matu plantea en este enfoque, ustedes lo tienen en toda guía de proyecto, es la construcción de viabilidad, digamos. ¿Cómo le damos viabilidad al proyecto, ¿no? Y acá es donde aparecen este tipo de acuerdos, de alianzas, digamos, los recursos, el equipo, etcétera, etcétera, que nos da respuesta a esta pregunta. ¿Es posible que el proyecto, digamos, se pueda concretar? Y luego hay el programa operacional de mayor especificidad, ya cuando ponemos en marcha el proyecto. ¿Se entiende? Ahí en este gráfico se sintetiza lo que es la dinámica de un diseño de un proyecto y la puesta en funcionamiento de ese proyecto, ¿no? Donde ustedes, y acá ya para ir, esto no lo voy a recorrer, bueno, hay toda una cuestión acá de análisis, pero para ir cerrando, fíjense, vamos a ver rápidamente, ustedes tienen la guía, no sé si todos van a generar proyectos de prácticas de extensión de educación experiencial o proyecto de extensión. En el proyecto de extensión es solo presentar la idea proyecto. Digamos, ahora lo que se le está pidiendo en esta instancia es la idea proyecto. Y la idea proyecto, fíjense, que en este caso, fíjense que es lo que recién estamos diciendo, ¿no? Lo que pide solamente, ni más ni menos, ¿no? Es una definición general, una idea proyecto, digamos, por dónde ustedes van a andar con el proyecto, ¿no? Entonces de ahí es que
bueno, obviamente lo anuncian con un título, enunciar brevemente el campo temático, dice, más importante que se pretende abordar con un proyecto. O sea, ¿en qué campo temático ustedes van a, va a estar vinculado esa situación, ¿no? Puede ser el campo de salud, puede ser el campo, digamos, ¿en qué campo temático, gran campo temático disciplinar también? Explicitar el problema que se pretende abordar. Acá describir básicamente justamente el problema que se identifica, ¿no? Incluir la referencia al marco territorial. Bueno, cuando hablamos de un problema tiene que tener un anclaje territorial. Ese problema, ¿dónde está ubicado concretamente? No es que estamos abordando, qué sé yo, la desnutrición infantil, digamos, en general en la Argentina, no. Es la desnutrición infantil en tal barrio, en tal lugar, con tales situaciones donde ustedes la pretenden, digamos, donde le piden que la describan, ¿no? Enunciar la finalidad del proyecto. Acá no están pidiendo objetivos generales, específicos, y, digamos, y de ahí con mayores detalles, sino cuál va a ser la orientación de ese proyecto. Digamos, ¿dónde están ustedes apuntando? Si es de nutrición infantil, bueno, generar condiciones, obviamente, para revertir o mejorar o cambiar, ¿no? Identificar las políticas públicas. Bueno, obviamente, si es nutrición infantil, va a haber políticas públicas vinculadas a educación y a salud fundamentalmente, y también tiene que ver con educación. Bueno, ahí las políticas públicas pueden ser de orden local y provincial, por ejemplo. Se abordan una situación en un barrio determinado, en una localidad determinada, ¿no? Mencionar los potenciales destinatarios directos. Fíjense que acá los destinatarios directos es esa comunidad y esas familias donde sus hijos pueden estar en esta situación. ¿Cómo no sé? No, era... Y expresar la participación. Bueno, y acá donde también se pide cuáles son los partícipes sociales, o sea, los participantes sociales, o sea, los socios del proyecto. En este caso, si tomamos de nutrición infantil, tal vez, seguramente, un socio puede ser el propio organismo del Estado, provincial, también si participa algún organismo municipal, pero también si participan, qué sé yo, el grupo de vecinos, una asociación, o bueno, digamos, lo que sea. Pero ahí, importante que ustedes, digamos, tengan ese mapeo. Puede ser la propia escuela también, el comedor, qué sé yo. Hay distintos tipos de socios que puede tener ese proyecto. Y sí le pide brevemente algunas actividades potenciales que ustedes van a llevar adelante. Fíjense que es una idea proyecto muy de rasgo general, pero con ese rasgo general ustedes tendrían que traducir justamente que esto se trata de un proyecto de extensión y que esto tiene justamente los atributos, digamos, y las características de un proyecto de este tipo de práctica que estamos encarando, ¿no? Y si es una práctica de extensión de educación experiencial, acá lo dejo y voy al formulario, y ustedes seguro que el formulario o la guía, es una guía la que tiene la que tiene la práctica. Acá vamos a compartir acá, a ver si es acá. Esta, me parece que es esta. Bueno, fíjense que en esta guía, la verdad que está planteado como guía, digamos. Ustedes tendrían que ir, digamos, enunciando la propuesta en función de esta guía, ¿no? Bueno, acá obviamente los primeros puntos tienen que ver con la cuestión institucional y en general de qué unidad académica, disciplina, contacto, referente, etc. Acá es clave la unidad académica, la carrera, las asignaturas, los espacios curriculares que están vinculados al proyecto. Porque esto, acuérdense que ya es una práctica de extensión, acá es donde juega justamente todo lo que dijimos de extensión, de educación experiencial. O sea, acá también se abre la otra cuestión, es de participar en los procesos de enseñanza y aprendizaje para resolver un problema concreto, ¿no? Entonces acá es donde ustedes tienen que seguir
esto que está planteado, ¿no? De alguna manera, ¿no? El periodo de realización, si es cuatrimestral o anual, problema a trabajar, digamos, aclarar por quién y quiénes definen el problema. Bueno, nuevamente lo mismo, cuando ustedes presentan el problema es si es un problema, bueno, cómo surgió ese problema, ¿no? Digamos, quién definió ese problema. Justificación, acá ustedes tienen que mencionar los fundamentos teóricos sobre la sobreextensión y el abordaje de la problemática social propuesta, ¿no? Ustedes tienen que justificar que, bueno, obviamente con su práctica, que por qué la práctica y obviamente qué es lo que se imaginan con esa práctica. Situación previa a la propuesta, en el caso de venir trabajando en ese territorio, y precisar pendientes que ameritan bueno, en el caso que ustedes ya tienen alguna experiencia en ese lugar, bueno, obviamente describir esa experiencia que pudieron haber tenido, ¿no? Y acá está el propósito de la propuesta. El propósito es el objetivo, ¿no? Digamos, ¿con qué objetivo ustedes están proponiendo no solo el objetivo social en términos de transformación, sino también el objetivo pedagógico? En caso de ser posible, mencionar en qué programa, proyecto de extensión o líneas temáticas se vinculan. Ustedes creo que la mayoría han encarado alguna o han definido alguna práctica de extensión de educación experiencial, entonces en esto, digamos, ya tienen dimensionado acá, digamos, de alguna manera cómo están, a términos de objetivo, qué es lo que se está planteando, ¿no? Cuál es su contribución a la transformación social y de qué manera justamente ustedes plantean ese propósito yendo a los procesos de enseñanza y aprendizaje desde su cátedra, de su espacio curricular, ¿no? ¿Qué objetivos de aprendizajes se esperan en los estudiantes, ¿no? O sea, en los estudiantes que van a participar, justamente, ¿qué es lo que se espera, digamos, en función de los contenidos de la cátedra, del espacio curricular, disciplinares, digamos, qué es lo que se pone en juego? Muchas veces se puede poner en juego contenido de buena parte de la asignatura, de una parte, de contenidos que tienen que ver con algún tipo, de algún capítulo, de alguna práctica, etc., ¿no? Pero ustedes eso lo tienen que definir claramente, digamos, cuáles son los contenidos que se ponen en juego, ¿no? Digamos, y acá es esos objetivos de aprendizaje que ustedes esperan que el estudiante con esta práctica concreta puedan aprender y puedan participar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Mencione los contenidos curriculares que abordarán a partir de la práctica. O sea, ustedes definen el problema, definen, digamos, los objetivos de transformación, definen, digamos, estos objetivos de aprendizaje, y acá es donde lo cruzan con los contenidos curriculares de su cátedra o de ese espacio curricular, o pueden ser por ahí más de una cátedra que se ponen en juego, ¿no? ¿Quiénes van a participar directamente? Te pregunto Sí, algo, Gustavo. sí. Si, por ejemplo, el campo de acción es, por ejemplo, que se hace durante visitas a diferentes procesos de empresas, en el caso de alimentos, nosotros, qué sé yo, una empresa que elabora chacinados, una empresa láctea que aplica nuestros análisis y procesos, por ejemplo, la cátedra de analítica y la cátedra de operaciones de Sandra. Nosotras dos vamos a hacer uno. Es decir, que los operarios que a veces no tienen vínculo con la universidad o vínculo con alguna escuela técnica y le han enseñado otros mismos compañeros a hacer esa determinación. Eso también puede ser, o que sea una industria ya nos limita. No, lo que sí yo les recomiendo en esto es que si ustedes, digamos, plantean la propuesta, ¿no?, dirigida a distintos establecimientos, primero definan bien el problema ahí, digamos, porque ustedes Bien. ahí pueden, digamos, siempre traten de sumar también una contribución al desarrollo socioproductivo.
¿Me entendés? No es que ustedes, digamos, están haciendo la contribución a la gran industria, que por ahí pueden tener otras posibilidades y pueden contratar profesionales, sino que ustedes, digamos, están haciendo una contribución socioproductiva a un sector, digamos, de una escala, digamos, de nuestro medio, que son escalas, digamos, más socioproductiva, digamos, no es la gran empresa la que Claro. van a estar trabajando, y que en esos establecimientos ustedes han detectado problemas que tienen que ver con los procesos productivos y sociales, donde los operarios por ahí pronto requieren mayores conocimientos y donde ustedes, digamos, ese vínculo entre empresa y sociedad, digamos, está marcado. Siempre busquen algún anclaje también, digamos, socioproductivo, digamos. No lo planteen así directo que ustedes su contribución va a ser a 3 empresas del medio y déjenlo así planteado, sino que describan cuál es el problema. ¿Se entiende? Exacto, Digamos? perfecto. Porque si no ahí juega la otra cuestión, digamos, juega el tema de, a ver, ¿cuál es la transformación que en términos de extensión ustedes están proponiendo, ¿no? Y obviamente que hay una cuestión central que es mejorar los sistemas productivos, porque esto también, digamos, tiene bueno, sus resultados en ese medio no es no son los medios, digamos, con todas las posibilidades del mundo, sino que son los medios de una economía socioproductiva, digamos, con debilidad, ¿no? Y ustedes, digamos, planteen ese fortalecimiento, porque justamente, digo, estoy así pensando en voz alta, porque su contribución también contribuyen al desarrollo de esa localidad o el Tal desarrollo cual. de esa Es que situación. es así, ¿eh? Es tal cual como vos lo decís, porque aparte después, en estas empresas pequeñas que tienen problemas socioproductivos, que son la mayoría, se van a insertar nuestros alumnos. Eso. Entonces, ellos tienen que saber también dónde qué aportes desde su aprendizaje van a poder, cuando llegan a la industria, se van a encontrar con un laboratorio soñado, ¿no? Lo van a tener que reinventar, lo van a tener que tercerizar, van a tener que hacer malabares. Entonces eso también es como que es una problemática que nosotros queremos tratar de abordar, de Yo todas. lo que les sugiero ahí es que cuando ustedes describan, fundamentan y describan la situación problemática, ahí es donde pónganle un poco de letra en lo que significan esas unidades socioproductivas que están en medios vinculados a las localidades, vinculado a un medio rural y un medio urbano rural con las características de nuestros pueblos, ¿no? Entonces no es que ustedes están planteando el gran frigorífico o la gran industria fruto-hortícola. Están planteando, están interactuando en un medio socioproductivo, digamos, que tiene esa escala y esa realidad social. Eso, a eso iba. Yo iba a aportar la escala también, que se planteen la escala. Bien. Sí. Entonces con eso ustedes fundamentan ese sentido también de desarrollo socioproductivo que están planteando en el proyecto, ¿no? Y hablen siempre, digamos, porque en realidad es así, es un aporte de desarrollo socioproductivo, ¿no? Digamos, que en esa escala, para esas comunidades, para nuestros pueblos, bueno, que tienen esas posibilidades laborales y que están subsistiendo, digamos, con muchas limitaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, acá estábamos en la parte más académica y de qué manera, ya ahí es un poco, bueno, lo que ustedes ya lo tienen recontra claro, de qué manera sus estudiantes van a participar de alguna de estas instancias prediseñadas, pero ustedes esto lo tienen que definir de antemano, ¿no? ¿Qué contenidos van a poner en juego, que en esa práctica, en esa problemática concreta, sus estudiantes, qué van a aprender de los contenidos curriculares de su asignatura, qué es lo que esperan ustedes con esta práctica que ese estudiante aprenda de otra manera, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá ya estamos en mención el contenido. Bueno, ¿quiénes van a participar directamente en el desarrollo de la práctica? Obviamente que acá
es, bueno, docentes, estudiantes y también la contraparte que tiene que ver bueno, con el medio, con esas empresas socioproductivas que ustedes van a trabajar conjuntamente con operarios y con, bueno, algún tipo de técnico que también, digamos, van a estar de la mano con ustedes o lo que sea, ¿no? Pero, digamos, acá ustedes lo... ¿Dónde se va a realizar la localización? Ustedes, bueno, si tienen identificado que son 2 o 3 empresas de esta escala, bueno, obviamente la describen y la caracterizan, ¿no? ¿Cómo se va a planificar y quién lo va a hacer? Bueno, acá las instituciones participantes, bueno, ustedes ven si hay alguna institución más que aparte de la empresa puedan participar o están participando de eso, ¿no? Por ahí se puede encontrar alguna asociación, alguien, digamos, que también reciba o que puede llegar a recibir, digamos, aporte de ese trabajo que ustedes pueden hacer, ¿no? O que ustedes Gustavo, tienen... Sí, Sana, ahí sí, se cortó. no, no, Ah, no, sí, parecía que sí, se había cortado. No, yo tengo una duda, igual ya presentamos el, el proyecto. Pues nosotros armamos un proyecto con veterinaria, ajá, ¿no? sí, Y por ahí, bueno, por esto del lugar, nosotros lo que vimos que era conveniente que es que se trasladen, digamos, a las dos, tanto al centro universitario en Galvez como también los chicos nuestros a veterinaria. Em, Cuando es así que trabajamos con otra institución, como por ejemplo esta que te digo en Esperanza, ¿se puede hacer que solamente se trabaje, ponele, no sé, en el centro universitario sin tenernos que trasladar a, ponele en este caso a Esperanza, o sí se tiene que trabajar en los dos lugares? No sé si está bien formulada la pregunta. sí. La pregunta es, estamos hablando de una práctica de extensión de educación experiencial, ¿no? Una PE, Sí, ¿eh? sí. Esa PE, ¿cuál es la finalidad de esa PE, digamos? ¿En qué campo está Eh, planteado, con- digamos? ¿Qué vamos a temática? trabajar vamos a trabajar con la temática discapacidad desde la Ajá, equinoterapia. ajá, También en otras instituciones, tanto de Galvez como en Pamperito, donde trabajamos ya venimos trabajando la misma temática en 2 años anteriores. Y esta vez lo que incorporamos es a la parte, digamos, de veterinaria, porque ellos también tienen una parte donde se trabaja la temática, eso, terapia, sí. Que es en la parte, zooterapia, sí, sí. exactamente. Eh, Mira, ahí yo lo que les sugiero es que ustedes, si están haciendo un planteo integrado, digamos, ¿con qué cátedra? Bueno, con la parte de Sí, de solidario, ¿no? solidarios, Y exactamente. a su vez solidario está vinculado a cátedras, ¿no? Digamos, no sé qué cátedra. Atacas, sí, que es terapia asistida con animales. Exactamente. Bueno, en ese caso yo lo que les sugiero que eso es muy importante en este tipo, aparte después de varios años, ¿no? Se promueve mucho la integración entre cátedras. Entonces, más allá que ustedes parte de alguna parte del proyecto que desarrolla contenido tanto de uno y de otro, digamos, pueden trabajar una parte en Galve, una parte en Esperanza, es muy importante también buscar instancias de puesta en común, digamos, de trabajo conjunto, porque eso se ve, es una riqueza muy grande que puede tener el proyecto y que tiene de ya, ¿no? Entonces, no es que el diseño es que, bueno, se diseña algo de estas características y después cada uno trabaja lo suyo, sino la importancia es que por ahí se intercambien y trabajen algunas instancias juntos, digamos. Sabemos de que es muy complicado trasladar estudiantes Claro, de un a otro, digamos, pero por lo menos que lo diseñen eh, bien. en algunas instancias, que puede ser una instancia inicial que puede estar compartida, eh, pueden poner a andar, digamos, parte del proyecto, digamos, por su lado, y también una instancia intermedia al final de compartir las experiencias, de intercambiar, Sí, está planteado así, ahora que nos salga es otra cosa. Sí, Pero sí, sí. está planteado de que podamos sí, movilizarnos y además también asistir a estas instituciones, ¿no? En conjunto. Vamos a intentar, pero bueno. Ahora, también quiero decirle algo, ¿no?
todas las Ujú. ideas de práctica de extensión de educación experiencial en general se aprueban, digamos, porque digamos, hay instancia que hay una devolución, ustedes digamos, la ven, digamos, un poco lo que se puede observar o que no esté tan claro, les da la posibilidad para que ustedes la retrabajen, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, partan de que lo más probable es que se apruebe, digamos, en general. Sí, Digamos, está aprobado, pero mi pregunta era porque digo, ¿será tan descabellado estar yendo y viniendo a todos lados? O, porque en realidad está aprobada la práctica, pero digo, ¿será tan descabellado, ya que vos tenés más conocimiento en el tema, mucho más conocimiento, o estará bien, digamos? ¿O no, será algo porque razonable? esto es posible ya, digamos, en varios proyectos se han hecho compartidos, ¿no? Hay muchos proyectos Ah, bien. compartidos entre medicina, trabajo social y derecho, o entre medicina y también veterinaria, donde la cuestión es el diseño, digamos, donde vos decís, hay dos ámbitos donde se desarrolla el proyecto, uno en Galve y otro en Esperanza. Ah, espera. Ustedes, hay un diseño conjunto, porque la cuestión es cómo se integran, ¿no? Sí, Hay un diseño conjunto, digamos, donde ponen en juego contenidos de distintas asignaturas, donde hay sí. una parte del desarrollo de ese proyecto donde cada uno, digamos, va llevando a cabo esa parte, pero hay también, en el diseño mismo, hay instancias que son compartidas. Entonces, esa instancia que le hace rico al proyecto, que le da mucha riqueza, son las instancias que por ahí pronto pueden ser las instancias que se comparten al principio, digamos, como para hacer una apuesta en común entre todos, se Sí. pone a andar el proyecto en los dos lugares, hay una instancia intermedia que se pone a discutir, ustedes mismos trazan, diseñan qué aspectos ponen en discusión, análisis, sigue el proyecto en los dos lugares y luego hay una puesta en común, digamos, de esos resultados. Bien, bien. Es una Gracias. forma, si no se puede Ujú. integrar permanentemente, es una forma. Sí, sí. Bien. Bueno, después sí, el proyecto tiene estos momentos, la etapa de momento, y qué se espera que el estudiante haga, eso es muy importante, digamos, que ustedes definan qué es lo que esperan que el estudiante haga en cada instancia, quiénes participan, obviamente la figura del tutor, muchas veces se definen algún estudiante avanzado que por ahí colabora, en solidario hay muchos estudiantes que pasaron, así que digamos ahí tienen esa colaboración, por ejemplo, ¿no? Pero en general, digamos, hay grupos que se pueden sumar, ¿no? ¿Qué criterio e instrumento utilizarán para evaluar los aprendizajes? Bueno, el tema de aprendizaje sí se pide, porque es otra manera de evaluar, ¿no? Si nosotros decimos esto es una otra manera de enseñar y aprender, se recurre también a otras estrategias de evaluar los aprendizajes. Los aprendizajes son disciplinares, digamos, más allá de que uno también en esta práctica hay valores y principios que se ponen en juego y que uno se pondera, esto de trabajar en grupo, en equipo, esto de ser solidario, etcétera, etcétera. Pero siempre se pone en juego contenidos disciplinares. Entonces la gran pregunta es cómo van a evaluar esos contenidos disciplinares en esa práctica. Entonces ahí se recurre mucho a estas evaluaciones colaborativas o evaluaciones que el propio estudiante puede hacer una autoevaluación, digamos obviamente presentar su propia mirada autoevaluativa. Puede haber los actores con algún instrumento sencillo, ustedes también pueden, digamos, hacer que participen los actores en esa evaluación, digamos, de los propios estudiantes, y después también la evaluación de los tutores docentes, digamos, del proceso, ¿no? Si, en general, si hay trabajo en equipo, digamos, o trabajo en grupo, digamos, hay una evaluación colectiva, digamos, bueno, ahí es instrumentar esa cartera de evaluaciones que son múltiples, y bueno, ustedes tienen que elegir, digamos, un poco cuál es la mirada para evaluar los contenidos disciplinares que ponen en juego en esa asignatura o esas asignaturas. Bueno, si es tutores, cómo van a participar, de qué manera, y de qué manera la APE, bueno, contribuye a esto, ¿no? Desarrollo local, políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo realizará evaluaciones el actor universitario? Bueno, si el actor no universitario participa también de la evaluación y de qué manera, ¿no?
bueno, después bibliografía. Y como podrán ver, digamos, no es, es bastante sencillo, no lo complejicen. Digo, es muy, muy importante que clarifiquen el problema, bueno, la situación problemática, quiénes participan, qué contenidos curriculares se ponen en juego, de qué manera participan todos los actores del mismo, ¿no? Bueno, la verdad que se nos recontraextendió el tema, pero la idea era justamente hacer un poco este recorrido, un poco de todo. Yo no sé, digo, la presentación de las PE. Es el 28 hora de abril. El Así 28. que sí, seguramente después darán una prórroga de una semana más. Yo lo que voy a hacer ahora es ya compartirles toda esta guía, más una guía de apoyo que tienen de material para también tener de complemento, ¿no? Bien, yo lo que digo también es que proponemos, ¿no? De que si ustedes ya con los borradores avanzados, sobre todo las PE, puede haber unos días más, y que si ustedes, Sí, digamos, claro. generan la propuesta para revisarla un poco, para mirarla y le damos la Sí, opinión. como todas las convocatorias. Y la idea proyecto de los proyectos de extensión, eso sí vence la semana que viene, me Sí, parece. vence no, el jueves, Gustavo. Este El jueves. jueves. Bueno, Sí, si eso rápidamente hay alguna propuesta que esté dando vuelta, es mucho más sencilla porque es idea-proyecto. sí. Así que al ser idea-proyecto, también la idea es que bueno, puedan sintetizarlo y si ustedes tienen alguna idea-proyecto, se lo pasan a Diego y lo vemos rápidamente, ¿no? Por ahí que al jueves hay posibilidad de por ahí de hacer algún pequeño retoque, ¿no? Cambio o lo que sea. ¿Les parece? Sí, así es. José, ¿vos tenés algo en José, mente? ¿Eh? José se iba, me parece. Ah, se No, iba. no, no, estoy. Bien. Ajá. No, yo sinceramente estoy a semana de rendir mi tesis de maestría Ah, y, y sinceramente, sinceramente tengo que concentrarme en eso porque estoy haciendo 20.000 cosas y menos lo importante que es estudiar para la defensa de la tesis. Pero ya tenía algunas cosas planteadas, digamos, con Ulises para trabajar, Genial. pero estamos con ganas de empezar a hacer algo, digamos, presentar un proyecto de extensión. Perfecto. bien, bien. Muy Bien, bueno. ahí ustedes tengan en cuenta que convocatoria a las PE, hay 2 convocatorias en el año, digamos, como para que lo aprovechen. De proyecto de extensión se hace esta, pero también siempre hay alguna convocatoria nacional, ¿viste? Exacto. Que por ahí abre camino y también los proyectos son espacio para las prácticas, digamos, y también de las prácticas pueden generarse también proyectos, ¿no? Así que bueno, piénsenlo siempre con la Sí. cuestión. Susana está, un poco la idea, bueno, también la chica también de generar, digamos, las prácticas, ¿no? Así que bueno, con mucho gusto, cualquier tema, Bueno, cualquier posibilidad o duda o lo que haya, en estas horas no hay ningún problema, ¿eh?